Estamos de regreso, les agradecemos por continuar con nosotros y en el segmento anterior estábamos compartiendo de que las obras, las buenas obras en nuestra vida vienen a ser una expresión de lo que ya está en nuestro interior, de la fe que está en nuestro corazón y que estas buenas obras no tienen que ver para que nosotros llamemos la atención, no tiene que ver para jactarnos, sino que tiene que ver para glorificar al Señor. Y en Hechos 3, el verso 6, está Pedro y él está delante de un cojo y lo que el cojo le está pidiendo dinero, pero Pedro contesta: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y en el verso 9 dice: y todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios. Aquí vemos un buen ejemplo de la vida de Pedro, que él tiene una fe, él es uno de los discípulos que estuvo con el Señor, pero él entiende que en su vida misma hay una asignación donde él se convierte en un instrumento útil en las manos del Señor. Tiene fe, sin embargo él va, se mueve, se acerca, suelta una palabra, está cerca del cojo y eso, entonces viene el Señor y lo utiliza sobre esa buena obra que al final genera una sanidad sobre el cojo, pero no era una sanidad física solamente, sino que se estaba presentando el evangelio a él. Y al final dice, glorificaban al Señor. Entonces las buenas obras que nosotros vamos a hacer en nuestra vida tienen que ver con darle la gloria y la honra al Señor. Y esto fue un evento sobrenatural. Alguien que está, en este caso, un cojo, y que Dios lo pueda sanar y que pueda levantarse. Pero también vemos en la palabra eventos donde Dios espera que nosotros actuemos en lo natural. Obviamente todo en la vida del cristiano es sobrenatural. ¿Por qué? Porque parte de lo espiritual. Somos seres espirituales llamados a adorar a un Dios espiritual y todas nuestras acciones son para adorar y honrar al Señor. Entonces todo tiene que ver con espíritu. Pero también esta fe que nosotros profesamos se puede manifestar en obras físicas, naturales que nosotros podemos hacer. En el versículo 14 de Santiago, capítulo 2, que estamos leyendo, dice: hermanos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. Y esto fue algo en lo que hizo énfasis en algún momento Jesucristo. Mateo 5:25 habla de: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, fui forastero y me recogiste. Y Jesucristo termina diciendo que cada vez que nosotros hicimos eso, por cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces también este es un ámbito de la obra que nosotros tenemos que poner en práctica por causa de nuestra fe. La fe práctica, en la que estamos llamados a ayudar en cuanto podamos a las personas que están en necesidad. Aunque quizás no son ministerios o no son acciones que desarrolla la iglesia, todas las iglesias, en cierta medida nosotros de manera personal estamos llamados a hacer obras de caridad, obras de generosidad, obras de amor hacia el prójimo, hacia el hambriento, hacia el necesitado, al que no tiene vestido, al que está en la cárcel, al que está en el hospital. Porque cuando nosotros vemos esta parte del actuar cristiano en la Escritura, está diciendo de que nosotros mostramos el amor de Dios a través de esta obra. Y obviamente en las iglesias también, nuestra iglesia tiene obras que hacen, damos de comer a los huérfanos, visitamos a las personas en las cárceles, damos ayuda médica a las personas que podemos ayudarle, pero no solamente debería ser algo de un ámbito de iglesia, sino que debería ser un ámbito de manera personal también. Toda persona que tiene un encuentro personal con Cristo, una de las maneras de manifestar su fe es a través de hacer buenas obras a aquellos que lo están necesitando. Ahora, y uno puede ver cómo una vida transformada tiene un mayor eco, un mayor poder. O sea, cómo nuestras acciones pueden tener un mayor impacto en la vida de las personas. Y esto, como decía Pastor Ronald, esto lo podemos ver aún en la casa. Cuando Pedro escribe Primera de Pedro capítulo 3 y habla de las mujeres, dice Pedro que las mujeres con su comportamiento pueden hacer
que el hombre incrédulo, que su esposo incrédulo se convierta. Entonces, el tener un entendimiento de la significancia y la importancia que tiene nuestro comportamiento en la vida de otras personas es algo muy importante porque produce mucho fruto. Entonces, cuando Pedro dice en 1 de Pedro 3:1, mujeres, estén sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de su esposa. O sea, lo que nos está diciendo es que aún en el seno del hogar, en el seno de la familia, a veces hay familias donde una persona es creyente y el resto de la familia no es creyente. Mi comportamiento puede tener un efecto tan poderoso más que una predicación. Normalmente nosotros tomamos esta tendencia, normalmente nosotros le predicamos a las personas, les mencionamos versículos bíblicos, les animamos y todo eso está bien. Pero qué poderoso sería que añadir esa predicación una vida transformada, un comportamiento correcto, porque como bien dice Pedro, el marido incrédulo aún puede ser ganado sin palabra por la conducta de su esposa. Y eso lo vemos en la familia, eso lo podemos ver en el trabajo y eso lo podemos ver donde estamos. O sea, nuestra conducta tiene un efecto. Por eso alguien decía en una ocasión, predica todo tiempo y si es necesario, habla. O sea, que la mayor predicación, yo creo que el énfasis que le estaba dando Santiago ahí, y me gusta mucho esa pregunta que hace Santiago, ¿qué aprovechará? ¿Qué aprovecha una fe que no tiene una manifestación en obra? Y esa es una pregunta retórica, o sea, su respuesta sería, realmente no aprovecha nada. Pero cuando la fe tiene una manifestación, cuando la conducta tiene una manifestación, el impacto que puede producir en la vida de una persona se vuelve extraordinario, o sea, trae mucho provecho. Cuando nosotros pensamos en buenas obras, tal vez nos comenzamos a salir en algo lejos, comenzamos a ir a ayudar al necesitado, salir fuera del país para ir en un viaje misionero, pero realmente hoy más que nunca nosotros debemos de entender que hay algo que Dios quiere hacer en mi vida, quiere empezar con mi casa. Entonces, cuando se trata de buenas obras, nosotros necesitamos empezar a ver qué es lo que está a nuestro alrededor. Y lo primero que está a nuestro alrededor es nuestro hogar. ¿Cuál es el comportamiento que estoy teniendo con mi familia, con mis hijos, con mi cónyuge? Y ahí es un buen ámbito para empezar a movernos en buenas obras. Porque la verdad es que el sistema de este mundo trató de establecer en nosotros un pensamiento donde todo lo que yo vaya a alcanzar depende de mi capacidad, de mi fuerza, y que nadie iba a venir a hacer nada por mí. Es decir, que crecimos de alguna manera en el sentido de que nadie iba a hacer una buena obra, una buena acción con mi vida. Por tanto, yo tampoco debería de accionar de esa manera. Sin embargo, ahora al estar en el Evangelio, estar caminando con Cristo y entender que el Evangelio es amor, que lo recibimos por gracia y que el reino de los cielos es dar. Nosotros dando es como se recibe. Entonces es cambiar esa manera de pensar, pero no solamente recibirlo como un conocimiento o una fe en el corazón, sino empezar a accionar. Entonces ahí es donde está el esposo, qué buenas obras está haciendo con la esposa. Y tal vez diría un esposo, y yo no soy el que mantengo la casa, y yo no soy el que salgo a trabajar, y yo no soy aquí en la cabeza. Sí, es cierto, y qué bueno. Dios lo bendiga por eso, pero yo creo que hay cosas más, prestar un tiempo de calidad con la esposa, de atención, de pronto prestar más atención a alguna situación particular que ella pueda estar viviendo y él traer un consejo o simplemente tomar un tiempo para orar, porque esa es una buena pregunta para nosotros en el hogar. ¿Cuánto estamos orando por nuestra familia? ¿Cuánto tiempo estamos tomando para orar? Simplemente ponerle mano, porque lo maravilloso que acabamos de ilustrar y a través de la palabra y el ejemplo de Pedro y el cojo, es que el cojo está esperando plata, está esperando dinero, pero Pedro lo que le dice, hay algo más importante. Entonces, nosotros no nos podemos limitar, que cuando escuchamos buenas obras tiene que ver con una acción material. Si lo tenemos, hagámoslo. Pero está lo más importante, que es la parte de la fe. Y por eso es que es extraordinario. Las buenas obras solo son la expresión de la fe que está en nuestro corazón. Ahora, algo que dice el versículo 19 del capítulo 2 de Santiago
que creo que le da otra vez otro énfasis a la importancia de la obra para evidenciar nuestra fe, es que dice Santiago 2:19, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. O sea, Santiago una vez más le vuelve a dar el énfasis a la importancia de nuestro accionar y después coloca el ejemplo específico de Abraham. O sea, Abraham es conocido como el padre de la fe. Es conocido como un gran hombre de fe por todo su proceso en lo que iba a ser su descendencia, en el proceso de Isaac, en el proceso donde él toma la decisión por fe de entregar a su hijo. Pero es impresionante ver cómo la vida de Abraham alcanza un buen testimonio, al punto que dice Santiago, Abraham fue considerado amigo de Dios, fue contado su vida por justicia, porque su fe tuvo una manifestación en su comportamiento y en su vida a la hora que Dios le pide a su hijo y él decide entregarlo. Y aquí es donde creo que pudiéramos resumir la mejor acción que nosotros pudiéramos hacer. ¿Cuál sería la mejor obra que nuestra fe debería de manifestar? Alguien pudiera decir ayudar al necesitado, y eso es bueno. Alguien pudiera decir construir lugares para que puedan venir tal vez personas que están desprovistas y darles alimento. Pero creo que cuando Santiago usa el ejemplo de Abraham, creo que la mejor manifestación de nuestra fe a través de la obra es a través del camino de la obediencia. O sea, Abraham alcanzó testimonio. Si nosotros nos preguntáramos cuáles son las mejores obras que yo puedo hacer en un tiempo como hoy, yo creo que la respuesta sería obedecer a Dios. Lo que Dios te esté direccionando, lo que Dios te esté diciendo, sea para tu familia, sea en el lugar donde está, la mejor acción, todo lo que Dios nos está diciendo, sería la mejor acción que nosotros pudiéramos hacer. Y tal vez muchas veces eso va a ir en un proceso donde vamos a batallar entre lo que nosotros queremos, entre nuestro deseo y lo que Dios quiere plantear. Pero cuando nosotros accionamos en una posición de obediencia, lo que Santiago dice esto, vamos a alcanzar, seremos como dice de Abraham, contados por justicia y podemos llamarnos verdaderos amigos de Dios. Las buenas obras en nuestro día a día tienen que estar presentes, porque tiene que ser la evidencia de lo que ya está aconteciendo en nuestro interior. Es decir, que si nosotros hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, hay una fe que está en nosotros, una fe sobre el Evangelio, una fe sobre todo lo que la palabra dice. Y por tanto, nosotros necesitamos empezar a caminar sobre esa buena obra, que como hemos compartido, no tiene que ver solamente con un accionar material, sino que también tiene que ver con un entendimiento espiritual de lo que yo puedo aportar hacia las personas que están en necesidad, empezando con nuestra casa. Pero que estas buenas obras tienen como objetivo, número uno, glorificar al Señor, darle toda la gloria y toda la honra a Él. Pero lo otro que va a generar se convierte en una bendición para nosotros, porque las buenas obras van a perfeccionar nuestra fe. ¿Cuántas veces hemos escuchado que Dios nos pide hacer algo? Nosotros estamos como dudando, pero tenemos fe y caminamos sobre eso. Y una vez que caminamos en obediencia, al final vemos el milagro, vemos la gloria de Dios. ¿Y eso qué hace en nosotros? Hace que nuestra fe crezca. Pero más allá de eso, también nos permite gozarnos de ver la bendición sobre la vida de esa persona en la que venimos a accionar en base a lo que Dios nos dijo. Así que queremos agradecerles por haber estado con nosotros en este tiempo y yo quiero invitarlo, independientemente del rol que usted juega en su hogar, que cuando escuchamos la fe sin obra es muerta, que usted empiece a anhelar caminar en buena obra, pero que empiece haciéndolo en su casa. Y ciertamente lo que usted vive en su casa va a generar todo un impacto en el lugar donde usted está, y así nosotros creemos que lo que vivamos en las casas va a generar una transformación para nuestra nación y las naciones de la tierra. Que Dios les bendiga. Somos uno en Cristo, somos uno